Les damos la cordial bienvenida a este nuevo viernes de Derecho Agrario. Está con nosotros el licenciado Carlos Alberto Durán Rojano, quien va a abordar el tema jurisdicción agraria y que obviamente le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, licenciado, al Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación. Para nosotros es un gusto que forme parte de este claustro y sobre todo que participe con nosotros en esa amplia experiencia que tiene en materia agraria. Voy a dar una breve semblanza de él. Él es licenciado en Derecho y también es licenciado en Pedagogía. Cuenta con estudios de maestría en Gobierno y Administración Pública. Fue asesor jurídico del Programa de Certificación de Derechos Agrarios y Titulación de Solares Urbanos en la Subdelegación Jurídica y Técnica del Registro Agrario Nacional en Veracruz. Abogado en funciones de secretario de estudio y cuenta en los tribunales agrarios, llámese en los unitarios, así como en el Tribunal Superior Agrario, entre algunos otros. Actualmente ocupa el cargo de secretario de estudio y cuenta en la magistratura numeraria 102 del Tribunal Superior Agrario. Para nosotros es un gusto recibirlo y tiene el uso de la voz el licenciado Alberto Durán Rojano. Adelante, licenciado. Muchas gracias, doctora Rosalba Velázquez Peñarrieta, amiga, compañera de muchos años en los tribunales agrarios. Agradecer la invitación de la magistrada presidenta Maribel Concepción Méndez de Lara, así como de mi titular, la magistrada Claudia Dinora Velázquez González. Y específicamente agradecer al Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, doctor Sergio García Ramírez, que gracias a este trabajo arduo que se ha realizado bajo la dirección de la doctora Rosalba, de verdad es que el día de hoy podemos gozar de estos cursos propedéuticos y de muchos cursos más que nos ayudan para certificarnos y para lograr esa acreditación en los tribunales agrarios como funcionarios que nos permitan la tarea jurisdiccional, que es el tema que voy a exponer el día de hoy. Comentarles a ustedes, quisiera decirles que me gustaría iniciar esta exposición, este pequeño curso, esta disertación de este tema, con un recuerdo para ustedes. Gracias y por fortuna a que todos y todas tienen una formación ya profesional y que la mayoría ya pertenecen a los tribunales agrarios, a excepción de quienes están por incursar a través de este concurso, ¿verdad? En cuanto a las plazas de actuaría se refiere, es que puedo suponer que hablamos el mismo idioma. ¿Qué quiere decir con hablar el mismo idioma? Abogadas y abogados, es recordarles un poco de lo que ustedes ya saben, porque es el trabajo que realizamos todos los días. Si bien es cierto, vamos trabajando por etapas en cada uno de los puestos que hoy vamos a ver, que se conforman a través de la ley orgánica, del reglamento interior, del reglamento para el manual para el perfil de puestos de los tribunales agrarios. Si bien es verdad que vamos avanzando escaladamente, lo cierto es que este trabajo, este tema que vamos a exponer el día de hoy, es algo que realizamos nosotros de manera diaria. Y para quienes pretenden y esperemos que podamos contar con ello, incursionar ya en los tribunales agrarios, iniciando por la actuaría, pues bienvenidos a estos cursos. Es recordar un poquito de lo que ustedes también, me imagino que ya tienen un poco de conocimiento. En consecuencia, estamos hablando del mismo idioma. Es puntualizar, abogadas y abogados, que aquí vamos a reforzar lo que nosotros ya sabemos. Vamos a hacer de cuenta que venimos únicamente a una clase a repasar lo que necesitamos hacer y conocer de lo que ustedes y su servidor ya realizamos diariamente, que es la tarea jurisdiccional. ¿Sí? En ese sentido, me gustaría comenzar de una generalidad para que así en este método de estudio podamos llegar a la particularidad. Entonces, si no tienen inconveniente, le pediría muy atentamente que me apoyaran para presentar estas diapositivas con las cuales vamos a recordar lo que ustedes ya son.
Abogadas y abogados, vamos a partir entonces de la conceptualización. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Bien. Me da mucho gusto reencontrarme, veo caras conocidas con mis compañeras y compañeros que a lo largo de muchos años hemos estado trabajando en los unitarios. Recordarles que son personas todos y todas con extremadamente suficiente capacidad para desarrollar este trabajo. Lo venimos haciendo, por consecuencia, relájense. Vamos a tomar esta clase, vamos a tomar este taller y verán que nos vamos a llevar una buena satisfacción. Iniciando por la conceptualización. Vamos a recordar el trabajo y el estudio que realizamos cuando estuvimos en la facultad. Cuando nosotros llevamos teoría general del proceso, ¿se acuerdan? E iniciaremos con el tema de jurisdicción. Para saber qué es la jurisdicción agraria, que los conocemos, ¿verdad? Reitero, es importante que retomemos qué es la jurisdicción. La jurisdicción hablando como el aspecto teórico procesal. Entonces, vamos a ver que la jurisdicción deriva, sí, la siguiente, por favor, deriva de la excepción latina jus dicere o jurisdictio, que significa decir o declarar el derecho. Lo más sencillo cuando nos dicen que es la jurisdicción es la facultad para decir el derecho. La jurisdicción es considerada como una atribución o una potestad que ha sido referida particularmente a la facultad que les comentaba, de que se encuentra investido un órgano encargado de administrar o impartir justicia, como lo ha expresado Caravantes cuando dice que la jurisdicción es la potestad pública de conocer y fallar asuntos conforme a la ley, es decir, la facultad atribuida al Poder Judicial para administrar justicia. En este caso, vamos a ir delimitando el tema para que lleguemos a la jurisdicción agraria. Su ejercicio, fíjense ustedes, que como recordarán, no solo implica el que tenga que decir el derecho, sino que implica también una obligatoriedad, puesto que los jueces no pueden negar la administración de justicia. Y en esa consecuencia, nos da la posibilidad de establecer que existe, si bien una facultad, una potestad, una atribución, también una obligación. La jurisdicción, a grandes rasgos, es una potestad, si nos apoyan con la siguiente, por favor, que las leyes otorgan a ciertos órganos para que, dentro de un territorio determinado, conozcan de controversias derivadas de la aplicación del derecho y decidan cierta situación jurídica controvertida, es decir, decidan la litis que se pone a su consideración de dicho órgano jurisdiccional. Estamos entonces hablando que establecemos la existencia de órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque el propio Estado, en esa naturaleza jurídica, otorga a estos órganos la potestad o atribución para decir el derecho. Por eso se habla de jurisdicción. En el caso de los tribunales agrarios, como lo veremos atinadamente más adelante, ¿verdad? Existe un precedente que nos da la potestad para ejercer esa jurisdicción. Y ojo, no debemos confundir, que eso es muy recurrente, que ustedes también lo saben, porque también lo estudiamos, cuando cursamos estas materias en la Facultad de Derecho, la competencia con la jurisdicción. Si bien es cierto, están de la mano, lo cierto es que no se trata de lo mismo. Una es el género y la otra es la especie. Y lo vamos a ver en este momento. La jurisdicción como ámbito territorial es el ámbito espacial dentro del cual la autoridad investida de potestad jurisdiccional, volvemos al término jurisdiccional, es decir, el derecho, está facultada para realizar sus funciones. Es la demarcación en la que se ejerce esa actividad y se desenvuelve. Podríamos llamarle competencia, sí, pero aquí hablamos de una jurisdicción territorial. Y como vamos a ver, recordaremos que también la competencia la tenemos distribuida no únicamente conforme a lo que tiene que ver con el territorio, sino también sobre otros aspectos que los vamos a comentar a continuación.
La competencia, pues, se refiere, por favor, la siguiente, a la esfera o tipo de negocios que la ley encomienda para conocer y decidir a determinados órganos jurisdiccionales. Pongamos atención en lo siguiente. Es la esfera o tipo de negocios que la ley encomienda para conocer y decidir a determinados órganos jurisdiccionales. Y, como lo señala Couture, es la potestad de jurisdicción para una parte, ¿verdad?, del texto jurídico de aquel específicamente asignado a un determinado órgano jurisdiccional. Aquí hablamos entonces de competencia jurisdiccional por razón de materia, competencia jurisdiccional en razón de grado, en razón de cuantía y en razón de territorio. Si se dan cuenta, tienen una complementación. Competencia jurisdiccional. No las separamos, van de la mano, pero hablamos de la competencia para decir o ejercer el derecho por razón de la materia, que la mayoría de ustedes creo que tiene identificado en los tribunales agrarios. Hablaremos de ello y tiene que ver con los distritos, ¿verdad? Por razón de grado, por razón de cuantía y por razón de territorio, ¿verdad? En el caso del territorio, perdón, hablamos de los distritos. En el caso de la materia, lo vamos a analizar cuando veamos la ley orgánica de los tribunales agrarios, específicamente en nuestro artículo 18, que en el caso de los tribunales unitarios nos da esa competencia. E incluso el artículo es muy claro cuando señala que los tribunales unitarios agrarios serán competentes para conocer lo vamos a ver. Pues bien, una vez que establecimos esta conceptualización general, porque estamos, como les reitero, partiendo de la generalidad, podemos entonces tener claro lo que es la jurisdicción y por consecuencia podemos abocarnos al tema que es la jurisdicción agraria. Esta conceptualización nos sirve y nos ayuda para poder establecer un precedente, un registro, para poder entender el tema con mayor claridad. La jurisdicción agraria es, pues, si nos apoyan, por favor, aquella potestad que la ley otorga, y hablamos en este caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27. Este artículo 27, que al igual que el tercero y 123, obviamente constitucionales, forman parte de aquellos artículos revolucionarios que, como ustedes también conocen, y como han visto ya en los temas históricos que se han desarrollado en este curso propedéutico, forma parte de esos artículos revolucionarios que tendían a alcanzar la denominada justicia social. Pues bien, esta justicia social que tiende a proteger a los miembros de nuestra sociedad, que por su debilidad económica y cultural no pueden ser comparados con los más poderosos económicamente hablando. Ahora salimos de lo económicamente y nos vamos también a otros aspectos con los cuales no pueden ser comparados. En este caso hablamos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana, que tiene que ver con los hombres y mujeres del campo. Por consecuencia, la jurisdicción agraria partirá de aquel artículo revolucionario que da la potestad a estos órganos, ¿verdad?, especializados, de los que también habla la Constitución, que son los tribunales agrarios. ¿Para qué? Atención, dentro de un territorio determinado, que es la competencia jurisdiccional por territorio que acabamos de ver y señalar, conozcan de controversias derivadas de la aplicación del derecho agrario. Es decir, aquí hablamos de la competencia jurisdiccional por materia. En este caso, el artículo 27 constitucional, que es nuestra ley aplicable en principio, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley agraria, la ley orgánica de los tribunales agrarios, entre otras más, y decidan la situación controvertida. Bien, ya que establecimos a qué nos referimos con jurisdicción agraria, ¿verdad? Ya sabemos que es una potestad entregada, otorgada. ¿A quién? A los órganos de impartición de justicia especializados, que en este caso son los tribunales agrarios. Partiremos entonces del análisis de este artículo constitucional.
que es el pan nuestro de todos los días, ¿verdad? Bueno, dicho artículo 27, específicamente, por favor, la siguiente. Gracias. Este artículo 27 les comentaba a ustedes, específicamente en su fracción 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, genera el precedente para la existencia de los tribunales agrarios, que son esos órganos investidos de la potestad que el Estado le confiere para decir el derecho en esta materia especializada, que es la materia agraria, ¿verdad? Esto surge a raíz de lo que también ustedes ya conocen, que es de la reforma en 1992 a este texto constitucional, y que nos da como consecuencia que en este artículo, al momento de reformarse, se establezca la institucionalización en materia agraria, que si bien existía, pues hubo una adecuación, y con esto surge la creación tanto de los tribunales agrarios, de la Procuraduría Agraria como el órgano procurador de justicia. Se reitera la existencia del Registro Agrario Nacional como un órgano desconcentrado de la Secretaría ahora de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Secretaría de la Reforma Agraria, y con ello comienza todo este aparato que tiene que ver con la impartición de justicia. Los órganos de impartidores de justicia agraria se generan con esta reforma, y por ello existimos el día de hoy. Por ello, a la par de 31 años, estamos trabajando en los tribunales agrarios. Existen los tribunales agrarios, y señala este artículo 27, fracción 19 de la Constitución, que son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Temas para los que la Administración de Justicia Agraria se establece e instituyen los tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción. ¿Cuáles son estos tribunales? Pues los tribunales agrarios, quienes estarán integrados, señala el texto, por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores, o en los recesos de esta, por la Comisión Permanente. Un procedimiento que también ya veremos más adelante. Por consecuencia, este mismo texto constitucional del 27 ya nos está dando la pauta para la existencia de los órganos jurisdiccionales en materia agraria, de una competencia o un grado federal, ¿sí? Dotados de plena autonomía y de plena jurisdicción. Es decir, el derecho, expresar, decir el derecho conforme a esta especialización en la materia agraria. La reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada, por favor la siguiente, en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, entró en vigor el 7 de ese mismo mes y año, siendo la base para la creación de los tribunales agrarios. De una justicia agraria administrativa que teníamos anterior a la reforma de 1992, bajo la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria, ¿sí? En la que el presidente de la República era la máxima autoridad agraria del país. Nosotros, ante la creación de los tribunales agrarios como esos órganos investidos de la potestad tanto jurisdiccional como administrativa, ¿sí? Especializados para decir el derecho, es que nosotros pasamos a una competencia administrativa a una competencia jurisdiccional, para que con esa plena jurisdicción se dictaran fallos con la autonomía suficiente y la finalidad de dirimir las controversias agrarias en dos postulados que también vamos a ir viendo y que también ustedes conocen, ¿sí? Aquellos asuntos que quedaron pendientes y que la entonces Secretaría de la Reforma Agraria turnó en estado de resolución al Tribunal Superior Agrario, los tribunales agrarios, y las controversias que con motivo de la creación de una ley que es de sumamente importante, pasamos con esta reforma del 92
de la existencia de la Ley Federal de Reforma Agraria a la ley, que como ya lo leímos, ¿verdad? Del 6 de enero de 1992, esta ley agraria, que es con la que actualmente nosotros trabajamos, es la ley vigente, y con base en ella, nosotros podemos establecer esta jurisdicción para poder decir el derecho y los tribunales agrarios ejercer y dictar sus fallos conforme a las controversias que les son planteadas. Pero no nada más se genera la ley agraria, es también a raíz de esto que surge la ley orgánica de los tribunales agrarios y el reglamento interior. ¿Por qué? Porque debía existir la manera de cómo administrar, cómo ejercer, cómo estructurar estos tribunales agrarios. Pues bien, siguiente, por favor. Los tribunales agrarios surgen entonces a partir de la promulgación de esta reforma que les comentaba hace un momento del artículo 27 constitucional, y se expide la ley agraria, la ley orgánica de los tribunales agrarios y el reglamento interior de también los tribunales agrarios. Los dos primeros ordenamientos jurídicos se publican el 23 de febrero de ese mismo año, de 1992, y el reglamento interior se aprueba por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, el primer pleno. Fíjense ustedes, aquí está una imagen de quienes constituían el primer pleno. El 12 de julio del 93, mismo ordenamiento, el reglamento interior de los tribunales agrarios, que coloquial o prácticamente le llamamos RITA, ¿verdad? Que es reformado en el año 2019. Bien, si ustedes observan esta imagen, es de importancia porque la imagen del Tribunal Superior Agrario en ese primer pleno, porque si ustedes lo observan, aun cuando no sea tema de la jurisdicción agraria, para su servidor es demasiado importante precisar que sobre estos tribunales agrarios, donde se ejerce esa jurisdicción con esa potestad que da el artículo 27 constitucional, únicamente existía una mujer que integraba el pleno, que es la doctora Arely Madrid. Es pionera en esta impartición de justicia, en esta potestad o atribución de decir el derecho. Y es un dato importante porque con esto empezó a generar el precedente para que la mujer tuviera participación en la administración de la justicia agraria, en donde generalmente el varón siempre era quien estaba involucrado en estos asuntos de tierras. Imagínense ustedes el antecedente, el precedente, el punto toral de esta existencia, de esa confrontación de un sector de la sociedad a donde se establecía principalmente en núcleos de población ejidal y comunal, pues una mentalidad machista en la cual pues sí era difícil que una mujer pudiera ejercer el derecho, pudiera decir el derecho en esta jurisdicción agraria que les comento. Por consecuencia, esto es un precedente importante, que en el primer pleno del Tribunal Superior Agrario, en esta primera conformación, solamente una mujer formaba parte del mismo. Pues bien, pasamos entonces, creo que sí vamos quedando claros. Vamos con jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? La competencia jurisdiccional por los diferentes tipos que existen. Gracias. ¿Cuál es la atribución? ¿Cuál sería la jurisdicción ya específicamente en materia agraria? ¿De dónde deriva? ¿Qué es el artículo 27 constitucional a raíz de esta reforma de 1992, que también ustedes conocen? ¿Cómo se conforman los tribunales agrarios? ¿Cuáles son esos ordenamientos en los tribunales agrarios que se generaron a la par de esta reforma y a la par de la ley agraria con la cual trabajamos al día de hoy? Y que nosotros, pues bueno, vamos a ir desarrollando a lo largo de este taller. Los tribunales agrarios, pues, en esta perspectiva jurídica, encontramos todas las normas que establecen y regulan la competencia de los tribunales agrarios. ¿Cuál? La ley orgánica de los tribunales agrarios, en la cual tenemos el artículo primero de la ley orgánica de estos tribunales establece que los mismos son órganos federales dotados de plena jurisdicción y con la suficiente autonomía para dictar sus fallos a los que corresponde en términos de esa fracción que ya vimos del artículo 27 constitucional, que es la fracción 19. La administración de la justicia agraria en todo el territorio nacional.
Fíjense qué importante es conocer esto porque yo siempre he hecho hincapié cuando llegamos a ciertos trabajos, cuando nos dan la oportunidad de poder desarrollarnos laboralmente, lo primero que nosotros debemos conocer es aquellos ordenamientos que nos dan la existencia o que dan la existencia a esa institución. Es más, hasta en la iniciativa privada, ¿sí? Debe haber reglamentos, debe haber manuales, debe haber ordenamientos. La mayoría, y me ha tocado saberlo y conocerlo, no es lo mismo, fíjense ustedes, impartir docencia con quienes se están formando, en este caso, en la materia de derecho, y dar la materia de derecho agrario o asistir a conferencias y saber que con quienes se está tratando, quienes están como receptores son alumnos, no es lo mismo a cuando ya estamos frente a abogadas y abogados que conocen de esta temática porque lo realizan diario, porque esa es su actividad cotidiana, laboral y profesionalmente hablando, ¿verdad? No genera el mismo resultado porque aquí hablamos en un mismo idioma, pero parece mentira que en algunas ocasiones nos hemos encontrado con que algunas funcionarias y funcionarios no conocen realmente en dónde están parados. Es decir, no conocen cuál es el ordenamiento que nos da la existencia como tribunales agrarios. Y suele suceder porque generalmente nosotros pasamos, ¿sí? De una situación a donde nosotros queremos trabajar y directamente entramos a echarle muchas ganas y a trabajar a los órganos jurisdiccionales y conocemos la ley agraria, pero ¿qué pasa con lo que hay antes de esto? ¿Qué es lo que pasa con lo que nos constituye como tal? Pues bien, también lo vamos a reiterar en un momento más y comentarles que con esta estructuración y existencia de los órganos dotados de potestad jurisdiccional en materia agraria, nos surge el marco jurídico aplicable, el cual, en principio, como en todo, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que deriva, como ya lo vimos, en este caso únicamente para los tribunales agrarios. No quiere decir que esa fracción sea la única. El artículo 27 nos aplica, obviamente, porque es, como les comentaba, el artículo revolucionario y de justicia social que propicia la existencia de la materia agraria, que es ley reglamentaria, acuérdense, y nosotros establecemos nuestro marco jurídico a partir de la Constitución, ¿sí? Acordémonos también del derecho, de la teoría del Estado, ¿verdad? Del derecho como tal. Cuando nosotros estudiamos la pirámide, ¿verdad? Ese ordenamiento estructural que nos decía quién estaba en primer lugar en esa pirámide, ¿verdad? En esa clasificación, además del derecho, recordemos que el derecho agrario, pues, de acuerdo a teorías positivistas, se ha establecido que el derecho agrario forma parte del derecho social, en esa división del derecho como tal. Pues bien, partamos entonces de la Constitución Política y posteriormente, a raíz de esa reforma del 92, contamos con la existencia de la Ley Agraria, en el cual específicamente, ¿verdad? Vamos a adecuarnos más adelante en su título 10, en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en el reglamento interior de estos mismos tribunales agrarios, ¿sí? En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y los acuerdos generales del Pleno del Tribunal Superior Agrario. Fíjense, aquí es importante comentarles un aspecto que creo que es de suma relevancia. La misma ley agraria, cuando nosotros la advertimos, nos señala en su artículo 2 y en demás dispositivos que existe una supletoriedad, es decir, lo no contemplado por la ley agraria. La misma ley nos faculta para que nosotros podamos utilizar la supletoriedad y aplicar en este caso el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí? Y el Código Civil Federal, entre otros ordenamientos más que nos señala el artículo 2. Asimismo, pues es de esta potestad
de supletoriedad de aplicar la ley de amparo, ¿verdad? Porque sí nos lo confiere la ley. Pasando del marco jurídico establecido, vamos entonces a seguir con los tribunales agrarios como aquellos órganos que contienen o está atribuida la potestad para decidir el derecho, que son los órganos jurisdiccionales. De conformidad, por tanto, al artículo 2 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, estos se compondrán de el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios. Es decir, cuando hablamos de tribunales agrarios, abogadas y abogados, nos vamos a referir no a los tribunales unitarios agrarios únicamente, sino al Tribunal Superior Agrario y a los tribunales unitarios agrarios que están distribuidos en distritos al interior de la República. Vamos a especificar y vamos a entrar al estudio, como ya les he comentado, que les vengo diciendo, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante. Bueno, pues ya estamos llegando a este estudio y vamos a comenzar por el Tribunal Superior Agrario. Vuelvo a reiterar, es importante, abogadas y abogados, que tengamos el pleno conocimiento de cómo está estructurado los tribunales agrarios, dígase Tribunal Superior y o Tribunales Unitarios Agrarios. Es importante porque parece mentira que en ocasiones no conocemos cuál es la estructuración ni cuál es la reglamentación con la que funciona este aparato jurisdiccional y que también tiene facultades de índole administrativa, que las vamos a ver a continuación. De conformidad, por tanto, a la ley orgánica y reglamento interior, ambos ordenamientos de los tribunales agrarios, el Tribunal Superior Agrario, abogadas y abogados, es el máximo órgano de decisión de los tribunales agrarios. Está encargado de definir la política judicial agraria y cuenta con una doble función que es la que les comentaba hace un momento, la jurisdiccional y la administrativa. ¿Por qué la jurisdiccional? Porque esta constituye la segunda instancia, en la cual, conforme a lo que vamos a ver sobre su competencia transitoria, el recurso de revisión y otros más figuras nos dan esa competencia y esa jurisdicción, ¿sí?, para poder decir el derecho, específicamente en el recurso de revisión, conflictos competenciales, excitativas de justicia, entre otras figuras que también analizaremos a continuación. Y por otra parte, el aspecto de una función administrativa. Porque como todo órgano, como toda institución, como toda empresa, hablemos en materia también en el índole del sector privado, debe tener una parte administrativa, porque cómo debe funcionar. Y ahí vamos a estos aspectos para quienes están concursando claro, la jurisdiccional la deben conocer por fuerza, pero también este aspecto administrativo para quienes ostentan obtener el cargo de jefe de unidad administrativa en los tribunales unitarios y o también ahora que se nos da esta oportunidad dentro del Tribunal Superior Agrario de adquirir o poder ser aspirante a obtener una plaza dentro del Tribunal Superior en este aspecto administrativo. Pues bien, partiendo de la existencia de estas dos funciones, quiero comentarles a ustedes que el Tribunal Superior Agrario, para que nos quede bien claro y cuando nos pregunten allá afuera, sepamos qué contestar. Les vuelvo a repetir, no es enseñarles algo nuevo. Esto es con lo que trabajamos diario. Ustedes lo conocen. Estamos únicamente reforzando o reiterando el conocimiento que ustedes ya poseen. Lo integran entonces el Tribunal Superior Agrario 5 magistraturas numerarias y una supernumeraria. Esta magistratura supernumeraria que suplirá las ausencias de estos 5 magistrados, de ser el caso, y que además existe un procedimiento en el cual tiene que haber un aviso previo para que se pueda suplir. De este pleno, que estos 5 magistrados integran un pleno, que es el H pleno del Tribunal Superior Agrario, ¿verdad? Uno de estos 5 magistradas o magistrados, no sabemos, lo presidirá y se elegirá por mayoría de votos por un periodo de 3 años. ¿Quiénes lo van a elegir? Pues los mismos magistrados que integran el pleno, ¿sí? El Tribunal Superior Agrario, como lo señala la ley orgánica, tendrá su sede en la Ciudad de México.
ahora, bueno, antes se señalaba que lo tenía en el Distrito Federal, pues como ustedes conocen, ha cambiado la denominación y ahora estamos ante la denominación de Ciudad de México. Pues bien, el Tribunal Superior Agrario, si nos apoyan por favor la siguiente, contará para sus funciones con órganos y unidades técnicas y administrativas, pero específicamente comentarles a ustedes que aquí ya nos vamos a abocar a la existencia de el reglamento interior de los tribunales agrarios. Si bien la ley orgánica también lo señala y está correlativa a este reglamento interior, nosotros vamos a encontrar, fíjense ustedes, que el Tribunal Superior Agrario contará con una Secretaría General de Acuerdos. Y aquí les dejo a ustedes el fundamento, porque este material lo van a tener ustedes, para que conozcan cuáles son las funciones de esa Secretaría General. De especificarlo nos llevaría demasiado tiempo, y pues ustedes saben que el tiempo es el peor enemigo de la televisión. Y pues bueno, no queremos que se nos acabe el programa sin terminar de explicar todo lo concerniente a esta jurisdicción en materia agraria. Cuenta, por tanto, el Tribunal Superior para ejercer su función tanto jurisdiccional como administrativa, a la Secretaría General de Acuerdos, a la Unidad General Administrativa, ¿sí? A la Dirección General de Asuntos Jurídicos, al órgano interno de control, a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, al Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, los que autorice el mismo tribunal conforme al presupuesto aprobado. De esto quiero puntualizar y dejar en claro que está especificado estas funciones o a lo que se refiere la conformación de la Secretaría General, la Unidad General Administrativa, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el reglamento interior de los tribunales agrarios, lo cual les invito y que obligatoriamente tienen que repasar para presentar este examen con el que ostentan y aspiran a adquirir una plaza en el nivel que ustedes están participando. Por consecuencia, sí es importante que tomemos en consideración el reglamento. Generalmente nos vamos al aspecto histórico, al aspecto de la ley agraria, pero vamos analizando estos ordenamientos que precisamente constituyen la jurisdicción en materia agraria. ¿Sí? Por lo tanto, sí les invito a que seamos puntuales en analizar y estudiar. Específicamente ya les pongo los artículos, pero además correlaciónenlos con la ley orgánica de los tribunales agrarios y el manual de perfiles de puestos de los tribunales agrarios, porque ahí específicamente señala cuál es la función y atribución que tiene cada uno de los titulares de estas áreas. Pues bien, pasamos entonces, ya que establecimos cómo se estructura el Tribunal Superior Agrario para sus funciones tanto jurisdiccionales como administrativas, en esta estructura organizacional, pasaremos entonces, ¿qué? Por favor, la siguiente. El Tribunal Superior Agrario, para el adecuado funcionamiento, contará con asesores. Fíjense, aquí vamos a hablar ya de las personas que ocupan estos cargos. Asesores, direcciones generales, direcciones de área, o sea, directores, subdirectores de área, jefaturas de departamento, jefaturas de oficina y demás servidores públicos, administrativos, que sean necesarios para el desempeño de las funciones, teniendo en cuenta, como siempre, la disponibilidad presupuestal que nos otorgue, obviamente, la Federación. Cada magistratura del Tribunal Superior Agrario, comentarles a ustedes que contará con las Secretarías de Estudio y Cuenta que fije el propio tribunal, atendiendo a las previsiones presupuestales. Es decir, si bien es cierto, el Tribunal Superior se conforma de 5 magistraturas, de las cuales en una de ellas va a recaer el cargo de la presidencia, las demás magistraturas contarán con secretarios de estudio y cuenta para atender precisamente esta parte jurisdiccional en la proyección de sentencias o resoluciones que tienen que ver, como ya lo señalaba, con esta función jurisdiccional en relación a la resolución de los recursos de revisión que son promovidos como una segunda instancia, al igual que las demás figuras, como lo son las excitativas de justicia, como lo son las excusas, los conflictos competenciales. Es decir, en esta partecita del Tribunal Superior Agrario, que son las magistraturas, vamos a poder encontrar
precisamente que existen secretarios de estudio y cuenta que realizan estas funciones de proyección de sentencias y resoluciones y que las mismas son presentadas al Pleno para su aprobación. Bien. Vamos a entrar a un tema que tiene que ver con las sesiones del Tribunal Superior Agrario. También es importante porque con esto quiero comentarles que iremos de la mano y que también les invitaría a que conozcan los acuerdos que se han emitido por el Pleno del Tribunal Superior y que tienen que ver precisamente con estas generalidades y que además se adecuan a especificidades dentro de la función jurisdiccional y sobre todo con relación a las sesiones, que ahorita lo vamos a comentar. Si nos apoyan, por favor, con la siguiente. Vamos a hablar de las sesiones del Tribunal Superior Agrario, que se encuentran en el capítulo 3 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. Y fíjense ustedes que aquí surgen las preguntas. Comentarles, por favor, que yo tenía estas preguntas para ustedes, porque les recuerdo y vuelvo a comentar que ustedes conocen ya esto. Es únicamente repasarlo. Pero las preguntas vamos a hacerlas al final, para poder avanzar en un tema que es sumamente extenso y del cual creo que es también de sumo interés para todas y todos ustedes, porque además va a venir en su examen, me imagino, ¿verdad? Y con ello, las preguntas que yo lanzaría y que voy a permitirme contestar son las siguientes y que tienen que ver con este capítulo 3. ¿Dónde se celebrarán y cómo las sesiones del Pleno del Tribunal Superior Agrario? Pues como ya lo establecimos, si ya comentamos que el Tribunal Superior Agrario tendrá su sede en la Ciudad de México, es por consecuencia que las sesiones se celebrarán dentro, obviamente, del Tribunal Superior que se encuentra en la Ciudad de México, ¿sí? En este caso, comentarles que las sesiones jurisdiccionales a donde se diriman o a donde se decida con relación a estos temas de jurisdicción, como los recursos de revisión, etcétera, que ya comentamos, estas sesiones deberán y podrán ser públicas, pero también comentarles que en el caso de que lo considere así, por el aspecto o lo que revista el asunto, el Tribunal Superior podrá determinar que sean también privadas. En el caso también hay sesiones administrativas que la mayoría de ustedes conoce y que es cuando nosotros estamos muy atentos en los tribunales unitarios para saber, oye, ¿cuándo va a ser la sesión administrativa? No sabes, porque nosotros tenemos la necesidad de conocer algunas cosas, sobre todo cuando pues lanzamos una solicitud al Pleno, etcétera. Estas sesiones administrativas nos dice el reglamento interior en su artículo 16 que son sesiones que deberán ser celebradas de manera privada, ¿sí? El Pleno podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando así lo determine la presidencia. Con esto, el artículo 17 establece una casuística, una hipótesis en la cual lanzaríamos esta pregunta. ¿Cuál es el requisito para que los acuerdos y resoluciones del Tribunal Superior sean válidos? ¿Y pueden llevarse a cabo las sesiones en un lugar distinto? Comenzaré con la segunda interrogante y comentarles a ustedes que sí pueden llevarse a cabo las sesiones en un lugar distinto, siempre y cuando lo apruebe así el Tribunal Superior Agrario a través del H Pleno, ¿sí? Y sería por cuestiones sumamente extraordinarias. Si ustedes recuerdan esta época que pasamos de la pandemia en el año 2020, las sesiones se realizaron vía remota. Por consecuencia, esta fue una de las acepciones, ¿verdad?, en las cuales se puede, como ejemplo, poner a consideración de que en efecto sí se pudieron llevar a cabo las sesiones en un lugar distinto por la contingencia y porque además, aquí voy a lo que les comentaba, de revisar aquellos acuerdos que ha emitido el Pleno del Tribunal Superior Agrario. Existe un acuerdo mediante el cual se autorizó precisamente que las sesiones se pudieran celebrar vía remota, lo cual establecía que no forzosamente tenía que celebrarse en el Tribunal Superior, en la sede del Tribunal Superior. ¿Por qué? Porque derivado de esa contingencia de esta pandemia con relación al COVID-19, pues se pudo establecer la posibilidad de celebrar, ¿sí? Para que los acuerdos, y contestando a la primera interrogante, del Tribunal Superior sean válidos, deberá de tomarse primeramente en su sede, pero
pues está esta causal excepcional en la cual se puede establecer que sí puede haber sesiones en un lugar distinto. Quiero comentarles a ustedes que esto es de suma importancia porque generalmente nosotros a veces no tenemos claro cómo sesiona el Pleno del Tribunal Superior y consideramos algunos aspectos que nos llevan a determinar un desacierto en cuanto a cómo se votó el asunto. Por eso los artículos del 18 al 20, ¿sí?, establecen claramente cuándo se considera que hay quórum para sesionar, para lo cual les invito a saber que para que exista quórum legal en las sesiones del Tribunal Superior se requerirá cuando menos de la presencia de 3 magistrados, de entre los cuales deberá estar quien ocupe la presidencia del Pleno del Tribunal Superior, de los tribunales agrarios. Mínimo 3, y dentro de los cuales deberá estar quien ocupe la presidencia de los tribunales agrarios, así pues, por consecuencia del H pleno. ¿Cómo se circulan los asuntos para sesionar? Bueno, se circulan anticipadamente a través de la Secretaría General de Acuerdos, que ya lo vimos, que es una parte de la estructura del Tribunal Superior, y con ello se circulan generalmente una semana antes para que las y los magistrados que integran el Pleno puedan revisar los asuntos que van a ser sometidos a votación y con ello poder realizar las precisiones que consideren prudentes, ya sea para adecuar, modificar o únicamente aprobarlo ya presentado como proyectos de sentencia o resolución. ¿Sí? ¿Qué se requiere para que un proyecto sea aprobado y qué es el voto de calidad? Bueno, pues aquí nos vamos al artículo 20, que nos señala que el secretario general, previa verificación del quórum legal, en el desahogo de los asuntos jurisdiccionales, hablemos únicamente de este aspecto jurisdiccional, cada magistrado ponente presentará su proyecto de resolución, el cual será sometido a consideración de los integrantes y en el cual, en caso de observaciones o desistimiento, se abrirá un periodo de discusión por el tiempo suficiente para que las y los magistrados puedan adoptar un criterio y proceder de votación. En todos los proyectos se hará constar el sentido de esa votación. ¿Qué se requiere para que un proyecto sea aprobado? Pues bueno, que sea votado por la mayoría de los integrantes del Pleno o bien por unanimidad. El voto de calidad, fíjense ustedes que es también algo relevante porque vamos a suponer que en este caso existe un proyecto de sentencia que se presenta de un X recurso de revisión y considerando que la conformación del Pleno lo tenemos en los 5 magistrados y magistradas que lo integren, dentro de los cuales uno a uno ocupará la presidencia, el voto de calidad es atribuido precisamente a quien ocupa la presidencia de los tribunales agrarios, el Tribunal Superior Agrario, perdón, y por consecuencia del H pleno. Esto es en el sentido siguiente: 2 magistrados votan a favor del proyecto, 2 magistrados o magistradas votan en contra del proyecto. Tenemos votaciones en las cuales tenemos 2 y 2, ¿sí? Quien da el voto de calidad precisamente ante esta circunstancia, obviamente es la magistrada o el magistrado que ocupe la presidencia del Tribunal Superior Agrario. Ejerce su voto de calidad. En este caso, que nosotros tenemos la conformación del Pleno del Tribunal Superior en 3 magistradas y un magistrado actualmente, dentro de las cuales la magistrada Méndez de Lara ocupa la presidencia, ha sucedido en la votación de un proyecto de recurso de revisión, vamos a suponer, fíjense ustedes que 2 magistradas votan a favor del proyecto y el magistrado vota en contra del proyecto. El voto de calidad, que vamos a suponer que en este caso también la magistrada presidenta está en contra del proyecto. Tenemos a 2 magistradas a favor del proyecto, al magistrado en contra del proyecto y a la magistrada presidenta en contra del proyecto. Estaríamos hablando de que tenemos una igualdad de situaciones tanto de un lado como del otro. Quien ejerce el voto de calidad para desempatar, vamos a decirlo coloquialmente, es la magistrada presidenta y se tomará su voto de calidad en el sentido que ella haya ejercido primeramente su voto. Es decir, en este caso, en contra del proyecto. Y esa sería la manera en cómo
será aprobado el proyecto, o en este caso no sería aprobado por voto de calidad. Y bueno, en este caso, pues bueno, existe una hipótesis para cuando no se aprueba el proyecto de resolución o sentencia, y lo vamos a ver a continuación. Por último, el artículo 23 y 24 del reglamento interior genera o deriva una interrogante que es específicamente ¿cuándo y cómo se ejerce el voto de ponente y disidente? ¿Qué pasa si el proyecto es rechazado en su totalidad? Es lo que les comentaba en un momento. Si el proyecto es rechazado en su totalidad, hay dos posibilidades. O que quien está presentando, el magistrado o magistrada ponente, realice el proyecto conforme a la mayoría, al sentido que la mayoría lo señala, o bien, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica, pueda ser el asunto retornado a otra ponencia de acuerdo al orden de prelación de turnos. ¿Para qué? Para que lo proyecten en ese sentido que lo están proponiendo, y entonces el asunto le es retirado a ese magistrado o magistrada ponente. ¿Cuándo y cómo se ejerce el voto de ponente y disidente? Bueno, en este caso, cuando vamos a suponer que una magistrada o magistrado integrantes del pleno señalan que pues no están en contra del proyecto, pero a lo mejor sí de alguna consideración, y por consecuencia emitirán voto particular en contra precisamente de algunas consideraciones. O bien están en contra del proyecto y generarían voto particular de ser aprobado el proyecto por la mayoría, para establecer, como en las ejecutorias de amparo tenemos, hay votos particulares que se emiten en donde a lo mejor uno de los integrantes de ese órgano colegiado señala no estar de acuerdo con el sentido que estableció la mayoría. En este caso es similar. El voto de ponente y a su vez de disidente, pues tiene que ver en el sentido de que si bien se aprueba el proyecto, y el magistrado o magistrada que lo presenta puede ejercer un voto de ponente disidente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto va a aceptar que se hagan adecuaciones al proyecto, también es cierto que puede establecer el por qué no compartía esas consideraciones, pero que bueno, ante la procedencia de la votación y de alcanzar la mayoría con adecuaciones, pues puede realizar ese voto de ponente y disidente. Bien, continuemos entonces, por favor, con las siguientes. Y nos vamos corriendo, ¿verdad?, a la competencia del Tribunal Superior Agrario. Aquí vamos a ir viendo ya la competencia transitoria y la competencia permanente, ¿verdad? Específicamente comentarles que el artículo 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece que el Tribunal Superior Agrario será competente para conocer del recurso de revisión del que ya hemos estado hablando en términos de las fracciones a que se refiere el artículo 198 de la Ley Agraria, y que ustedes también ya conocen, y que tiene que ver con los conflictos por límites, restitución de tierras y nulidad de resoluciones emitidas por autoridades en materia. Específicamente, esta es una de sus competencias que tiene para conocer del recurso de revisión. Y a su vez, como les he venido ya comentando a lo largo de esto, de los conflictos de competencia que se suscitan entre los tribunales unitarios agrarios, en los cuales podrá realizarse por inhibitoria, que se intenta ante el juez o el tribunal que se considere competente, al que se le pide que dirija oficio a aquel que se estime no serlo, a fin de que se inhiba y remita los autos. O bien por declinatoria, que se propondrá ante el juez o tribunal que se considere incompetente, pidiéndole que resuelva no conocer del negocio y remita los autos a quien se conceptúe como competente, y se promoverá y substanciará en la forma incidental. También es competente el Tribunal Superior para conocer del establecimiento de jurisprudencia, para lo cual está este reglamento interior, que es el correlativo, en su artículo 36 y 37 nos señala que se requerirá de 5 sentencias en un mismo sentido, no interrumpidas por otro en contrario, que eso también ya lo conocemos, aprobadas por lo menos por 4 magistrados. ¿Sí? También conocerá de los impedimentos y excusas, que también en un correlativo el artículo 27 y 29 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios lo señala, a su vez de las excitativas de justicia, en términos de los artículos 40 y 45 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios,
cuando se tiene o se pretende que se exhorte a los magistrados y magistradas que integran los tribunales unitarios agrarios e incluso del propio Tribunal Superior Agrario, quienes integran el Pleno, para que cumplan con los términos y plazos que establezca la ley. Así nos señala este artículo 9 de los demás asuntos que las leyes expresamente confieran. Y aquí puntualizar que esos demás asuntos los veremos en la siguiente diapositiva y que tiene que ver precisamente dentro de estas competencia jurisdiccional. Por favor, la siguiente. La siguiente diapositiva. Gracias. Esta competencia jurisdiccional, que si bien el artículo 9 de la ley orgánica es como que un poco, no limitada, pero vamos a decir que no nos señala todo como tal. Bueno, comentarles que esta competencia se divide en dos para su conocimiento del Tribunal Superior Agrario, que es la competencia transitoria, que es aquella competencia jurisdiccional que está prácticamente concluida. Es relativa a la resolución que les comentaba en un principio cuando aquellas solicitudes de tierras que se encontraban en trámite al momento de esta reforma a la Constitución, en el artículo 27, en el año 1992, se declaró concluido el reparto agrario y con esto tornaron los asuntos en estado resolutivo para que el Tribunal Superior Agrario, ¿verdad?, conociera de estos asuntos y los resolviera a la mayor prontitud. Esto tiene que ver específicamente con acciones agrarias como la de dotación de tierras, bosques y aguas, ampliación de dotaciones concedidas y creación de nuevos centros de población. Con esto nos referimos a la competencia transitoria, la cual, reiteramos, aparentemente está concluida. Todavía tenemos asuntos que están tal vez en cumplimiento de ejecutoria, que tienen que ver de años muy anteriores y que tienen que ver, como los comentaba, con este tipo de acciones. Bien, vámonos ahora a la competencia permanente u ordinaria. En esta competencia permanente u ordinaria, que es la siguiente diapositiva, ¿sí?, además del recurso de revisión del que ya hablamos, de los conflictos competenciales, del establecimiento de jurisprudencia, de impedimentos y excusas, así como las excitativas de justicia, conforme lo señalaba el artículo 9 que ya lo acabamos de estudiar, el Tribunal Superior Agrario tiene competencia también para conocer. Hablamos de competencia, ojo, jurisdiccional. Todavía no vamos a la administrativa. Acuérdense que establecimos que el Tribunal Superior Agrario tenía dos funciones que le establece o le otorga la ley: funciones jurisdiccionales y funciones administrativas. Estamos ante la competencia de la jurisdicción, ¿sí? Jurisdiccional. Cuestiones jurisdiccionales y que tienen que ver también, aparte de las ya mencionadas en el artículo 9 de la ley orgánica, con aquellas que se refieren a los incidentes, para lo cual la ley agraria señala que aquellas cuestiones incidentales suscitadas ante los tribunales agrarios se resolverá conjuntamente con el asunto principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlas antes. Ojo, yo me acuerdo que en el concurso para secretario de acuerdos del año pasado, nos preguntaron con relación a cuáles eran esas cuestiones incidentales que se tenían que resolver, que tenían que ser de previo y especial pronunciamiento. Y a su vez nos solicitaron un ejercicio en el cual nosotros en una audiencia teníamos que determinar si lo resolvíamos en ese momento o no. Cuestiones que ustedes también conocen, que seguramente en esta cuestión de competencia, de cuestiones, perdón, incidentales, pues me imagino que tiene que también estar abordado en este diseño instruccional y curricular que tiene este curso propedéutico. Y se los dejo nada más como dato, porque generalmente o específicamente a veces, y esto es para quienes ostentan obviamente la Secretaría de Acuerdos, y pues que tiene especial relevancia porque, les reitero, fue una pregunta, fue un ejercicio de examen práctico el año anterior. No quiero decir que va a ser el mismo, pero yo les comparto la experiencia que tuve al respecto. Y que es importante tener en claro, en principio, oigan, ¿de dónde deriva esto? De los incidentes. Bueno, es una atribución jurisdiccional. Sí, que en este caso, bueno, también es atribuible a los tribunales unitarios, pero hablemos del Tribunal Superior, ¿sí? En el cual, pues, estos incidentes, ¿verdad?, también son tramitados, y aquí recibimos los incidentes
que tienen que ver con nulidad de notificaciones, dentro de unos incidentes, por ejemplo, de pago de daños y perjuicios, que ahí sí está un poco cuestionado, ¿verdad? Y etcétera, algunos otros casos más. Pero hablemos de los unitarios. En este momento me salté un poco, me fui un poquito a los unitarios para que ustedes vayan también tomando en consideración el estudio de las cuestiones incidentales. ¿Sí? Para ello, en ningún caso se formará artículo de previo y especial pronunciamiento, sino que se decidirán de plano, ¿verdad? Comentarles y recordarles, mejor dicho, que no podemos desechar los incidentes. No podemos, en el caso del Tribunal Superior, no lo puede desechar. En esta competencia ordinaria de jurisdiccional, pues específicamente con esto no los podemos rechazar, no los podemos desechar, ¿verdad? Para resolverlo se aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual, que ya vimos también la supletoriedad, ¿verdad? El cual determina que aquellos incidentes que no tengan señalada una tramitación especial se sujetarán a lo establecido en dicho código. Vámonos ahora a otra figura más que tiene que ver con la competencia permanente u ordinaria del Tribunal Superior, que tiene que ver con la facultad de atracción. Esa facultad de atracción se ejercerá con la finalidad de resolver asuntos que por su naturaleza sean de trascendencia y fijen algún criterio nuevo o relevante, y podrá ser propuesto por uno o una de los magistrados o magistradas o a petición fundada de la o el procurador agrario. Fíjense qué importante esta facultad de atracción. La Secretaría General de Acuerdos, por favor, la siguiente diapositiva. La Secretaría General de Acuerdos, en el caso, comunicará a los integrantes del Pleno del Tribunal Superior acerca de algún asunto en el que pueda resultar de trascendencia el criterio a resolver, con la finalidad de que determinen si es su deseo o no ejercer dicha facultad, y lo pondrá en estado de resolución. En el caso positivo, una vez emitida la sentencia definitiva, se notificará a las partes en el domicilio que hayan señalado para el efecto y publicará en el Boletín Judicial Agrario, por tratarse de un asunto de trascendencia. Actualmente se han recibido en el Tribunal Superior Agrario algunos asuntos que, por la relevancia que tienen, específicamente por la trascendencia jurídico y social, que puede tornarse en una conflictiva de trascendencia social, ¿verdad? Nos dará como consecuencia, ¿verdad?, que el Tribunal Superior pueda ejercer esa facultad de atracción y entonces ponerlo a consideración del Pleno y de ser aceptado, resolver. Bien, apuntado hasta aquí, vámonos ahora sobre las atribuciones. Si ya hablamos de las jurisdiccionales, en esta función jurisdiccional que tiene el Tribunal Superior, vámonos ahora a estudiar o analizar o a repasar las funciones que tiene el Tribunal Superior Agrario, o mejor dicho, atribuciones, en el aspecto administrativo que comentábamos hace unos momentos, y que específicamente están contenidas en el artículo 8º de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente diapositiva para que conozcamos que en este caso, dentro de estas facultades o atribuciones administrativas está el fijar el número y límite territorial de los distritos en que se divida el territorio de la República. Esto es, con base a la existencia de los tribunales unitarios agrarios, que será nuestro siguiente tema. Acuérdense que estamos hablando de los tribunales agrarios que están conformados tanto del Tribunal Superior como de los tribunales unitarios agrarios. Hasta aquí vamos analizando, fíjense, es tan extenso, hasta aquí vamos analizando al Tribunal Superior, lo vamos conociendo otra vez, lo vamos reconociendo, vamos estableciendo su estructura, tanto jurisdiccional como administrativa, y comentarles que al respecto de ello, la ley orgánica y el reglamento interior nos dan luz acerca de cómo se constituye y cuáles son sus funciones. Dentro de ellos les comentaba que entre la existencia de los tribunales unitarios agrarios, el Tribunal Superior, en esa atribución administrativa, será el encargado de fijar el número y límite territorial de los distritos en que se divida el territorio de la República en cuanto a los tribunales unitarios se refiere.
Establecer el número de sedes de los tribunales unitarios que existirán en cada uno de los distritos, y lo vamos a ver, porque actualmente existen 3 sedes, ¿sí? Resolver sobre las renuncias de los magistrados y magistradas y concederles licencias, también es una atribución administrativa. Determinar la suplencia del supernumerario, tanto del Tribunal Superior Agrario y los tribunales unitarios, al recordar que hay 5 magistrados y o magistradas supernumerarios para suplir las ausencias de unitarios, ¿sí? De magistrados unitarios, y uno o una, que en el caso es la magistrada Carmen Laura López Almaraz, que es la magistrada supernumeraria, quien suple la ausencia de alguna o algún magistrado o magistrada que integren el pleno del tribunal. Elegir al presidente del Tribunal Superior Agrario o presidenta de entre los magistrados y magistradas que lo conformen es otra de las atribuciones administrativas. Fijar y cambiar la adscripción de los y los magistrados de los tribunales agrarios, así como de todo el funcionario, en el caso de quienes tenemos las plazas de confianza, porque así firmamos, ¿verdad?, que de acuerdo a las necesidades del servicio podemos estar sujetos a cambios de adscripción. Bueno, pues una de las atribuciones administrativas que tiene el Pleno del Tribunal Superior Agrario es esta, y sobre la cual les comentaba enérgicamente que siempre estuvimos muy atentos cuando había plenos administrativos, cuando lanzábamos nosotros alguna solicitud o teníamos el temor de algún cambio de adscripción. Bueno, pues esta es una de las facultades y o atribuciones administrativas que tienen que nombrar secretarios, actuarios, peritos de los tribunales unitarios, en el caso de que así se considere de acuerdo a un procedimiento de índole administrativa y de responsabilidad administrativa, cesarlos o suspenderlos en sus funciones, aceptar las renuncias de cada una y cada uno de estos funcionarios y funcionarias, cambiarlos de adscripción, como ya les comentaba, y resolver las cuestiones relacionadas con dichos nombramientos, y conocer además de las licencias que a veces se solicitan por las y los trabajadores de los tribunales agrarios en estos puestos. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos, que está en concordancia con una de los departamentos o de los que conforman la función de los tribunales agrarios, que es la unidad general administrativa. Ojo por ahí para quienes están concursando para cargo de jefe de unidad administrativa en los tribunales unitarios, porque aquí es precisamente en estas atribuciones administrativas donde debemos poner atención. Conocer de las denuncias o quejas que se presenten contra los miembros de los tribunales agrarios y determinar las sanciones administrativas. En este caso hablaremos de las quejas administrativas y también, bueno, hay por otra parte las quejas jurisdiccionales. En ese aspecto jurisdiccional también tiene como atribución y función el Tribunal Superior, pero en este caso de las quejas administrativas las conoce también el Tribunal Superior, se deciden en correlación a lo que está establecido en las atribuciones del órgano interno de control, o bien conocido como Contraloría Interna, ¿sí? Conoce también de esta atribución administrativa al Tribunal Superior. Y con esto también comentarles que pues creo que es de conocimiento de todas y todas, de todos y todas, que existen los comités, el Comité de Igualdad de Género, el Comité de Ética de los Tribunales Agrarios, donde también en el caso, el Pleno del Tribunal Superior Agrario ha establecido o conferido a una o a un magistrado integrantes del Pleno esta facultad para poder presidirlos y en este caso decidir sobre los asuntos que en materia de queja o denuncia sean sometidos a su consideración. Formarían parte también de una cuestión administrativa como una atribución del Tribunal Superior Agrario. Dentro de las más funciones administrativas o atribuciones que tiene el Tribunal Superior Agrario, se encuentra la de aprobar el reglamento interior de los tribunales agrarios, así como los demás reglamentos y disposiciones necesarias para su buen funcionamiento. ¿Sí? En este caso, como ya lo vimos, el RITA, el reglamento interior, en el año 2019 fue reformado y pues que también es una atribución administrativa que tiene precisamente el Tribunal Superior Agrario. Y vámonos a un punto importante que tiene que ver con esta atribución del Tribunal Superior Agrario que tiene o se conforma como la visita de inspección, de la cual todos tenemos conocimiento, porque a quien no nos ha llegado una visita de inspección jurisdiccional, ¿verdad? Por las magistradas o el magistrado del Pleno.
del Tribunal Superior Agrario. Lo hemos vivido en tribunales unitarios y pues esta es una de las funciones administrativas que también, ¿verdad?, desarrolla el Tribunal Superior y que además se da cuenta por las y los magistrados que las practican en el pleno administrativo. Hablemos que todos estos asuntos se desahogan en los plenos administrativos, de los que ya señalamos, conforme al reglamento interior, ¿verdad? Son a puertas cerradas, son privados. Y con ello comentarles que además de las visitas de inspección jurisdiccional, también existen las visitas de inspección administrativa, que tiene que ver con aquellas que se le atribuyen al órgano interno de control y que precisamente practican a las unidades administrativas de cada uno de los tribunales unitarios agrarios, ¿sí? Que son las que nos hace precisamente Contraloría como una auditoría, ¿sí? Cuestión que también se desahoga y se da cuenta en las sesiones administrativas del Pleno del Tribunal Superior Agrario. Hasta aquí comentarles que estaríamos abordando un aspecto, si bien no tan específico, porque creo que es un tema demasiado amplio, para lo cual el Tribunal Superior tiene demasiadas funciones, y especificaríamos las circunstancias de las funciones de cada una de las áreas para conocerlas mejor, pero en síntesis, la función jurisdiccional que ejerce el Tribunal Superior creo que queda clara hasta aquí. Y con ello, derivado de los órganos jurisdiccionales en materia agraria, que son los tribunales agrarios, iríamos ahora al análisis, estudio y a recordar, pues, a los tribunales unitarios agrarios, que es a donde se encuentran ustedes, donde nos encontramos trabajando, laborando y desarrollando nuestra función jurisdiccional, ¿sí? Bien, iríamos entonces en la siguiente diapositiva a comenzar con el estudio de los tribunales unitarios agrarios, los cuales constituyen la primera instancia en materia agraria en nuestro país. Es la primera instancia donde se dirimen los juicios conforme lo establece la ley agraria, que nosotros conocemos ya, el capítulo específico, ¿verdad?, el apartado del juicio agrario, y es ahí a donde en una primera instancia pues también se dice el derecho, que es lo que hemos estado comentando, ¿no? Esta cuestión de jurisdicción, es la potestad que se le atribuyó a esos órganos para decir el derecho. Ya vimos del Tribunal Superior, ahora vamos a los tribunales unitarios agrarios, que es nuestra primera instancia, donde ahí se presentan las demandas, donde ahí se dirimen los juicios, donde ahí se dictan sentencias definitivas, donde ahí se establece o se dice el derecho a través de la resolución de una litis, que se pone al conocimiento de la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Por tanto, los tribunales unitarios agrarios, aparte de constituir la primera instancia en materia agraria, establecen su competencia material y que se encuentra además sustentada en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que es una cuestión que ustedes también ya conocen, que vamos a recordar. Ese artículo 18 de la Ley Orgánica que nos da la competencia a los tribunales unitarios para poder resolver de ciertos asuntos. Pero antes de entrar a ello, ¿sí? También aquí vamos a establecer que los tribunales unitarios agrarios, a raíz de esta competencia que se les otorga a través de este numeral, también establece la ubicación y circunscripción y o competencia territorial, que es delimitada y definida, como ya lo vimos, por el Tribunal Superior Agrario, en cuál sesión en la administrativa, ¿verdad? En esa función administrativa que tiene, quedando divididos en distritos de justicia agraria, en los que ejercerán su jurisdicción, que ya lo vimos anticipadamente. Los distritos podrán comprender uno o más entidades federativas o regiones de estas, es decir, los distritos, por ejemplo, el distrito 37 de Puebla, vamos a suponer que no únicamente atender asuntos de Puebla, porque si su entidad federativa, por ejemplo, o mejor dicho, los municipios también abarcan a Tlaxcala. ¿Por qué? Porque así se esté definiendo por el Tribunal Superior su circunscripción. Pues ello dará como consecuencia, ¿verdad?, que también se conozcan asuntos que están
ubicados en la entidad federativa de Tlaxcala. Eso lo conocemos también. Y hay asuntos que son de Colima, pero que también tienen que ver, o sea, que se dirimen o se instauran en el Tribunal Distrito de Colima, pero que corresponden a municipios de, por ejemplo, el estado de Jalisco, por ponerles un ejemplo. Cada tribunal unitario estará a cargo de un magistrado o magistrada y contará como mínimo con los siguientes órganos y servidores públicos. Esto también lo conocemos porque es lo que nosotros hacemos en los unitarios y para eso es lo que estamos concursando, para ocupar uno de estos cargos y poder desarrollar una función. El Tribunal Unitario Agrario, aparte de constituirse por una magistrada o magistrado titular, que es el rector del procedimiento, que es quien tiene la responsabilidad como unitario, ¿sí? Para sus funciones se apoyará de una Secretaría General de Acuerdos, mejor dicho, perdón, de una Secretaría de Acuerdos, que recae en la persona que, de acuerdo al artículo 69 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, ejercerá esas funciones en específico, ¿verdad? Tendrá esa fe pública que le dará pues esta investidura a todos los actos que se realicen en el tribunal y que además, pues como lo dice, ¿verdad? Es el segundo al mando, ¿verdad? Es quien apoya al magistrado o magistrada para su función y desahoga las audiencias, admite, acuerda, entre otras funciones más que tiene. Por eso les invito a que, por lo extenso del tema, estudiemos el artículo 69, donde ahí específicamente señala cuáles son las funciones del secretario o secretaria de acuerdos del Tribunal Unitario. Y también poner atención a los acuerdos que se han emitido, porque también recuerdo que algunas otras preguntas o cuestionamientos han sido que no se han podido resolver del todo. ¿Cómo pueden llevarse a cabo para las secretarías de acuerdo las audiencias vía remota? ¿Qué no lo autorizan? Pues hay que analizar y hay que revisar esos acuerdos del Tribunal Superior Agrario que se han emitido. Es importante. También para su función, los tribunales unitarios agrarios contarán con secretarías de estudio y cuenta, a la cual se refiere el artículo 70 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, que son las encargadas, ¿verdad?, de estas secretarías, que se les otorga a una persona que gane el concurso de selección y que específicamente se encargará de proyectar o de realizar, perdón, los proyectos de sentencia que se presentarán a las y los magistrados de los unitarios y, derivado de la aprobación que el magistrado o magistrada resuelva sobre el mismo, se emitirá el fallo correspondiente. Pero también dentro de estas facultades está la de suplir las secretarías de estudio y cuenta a los secretarios de acuerdos cuando estos por alguna razón no se encuentren, o bien que el Pleno del Tribunal Superior Agrario, dentro de estas facultades administrativas, como ya lo vimos también en el artículo 8 de la Ley Orgánica, les otorgue esta habilitación. ¿Para qué? Para que funjan como secretarias o secretarios de acuerdos B. Y con ello realicen también la función del desahogo de audiencias, e incluso hasta habilitarlos en el caso de los magistrados unitarios para realizar notificaciones. También se apoyará de las actuarías, que también el artículo 75 del mismo reglamento nos señala cuáles son sus funciones específicas, que quienes ya hemos pasado por ahí conocemos y sabemos a qué nos referimos con la actuaría. Es una de las áreas pues mucho más rigurosas, de mucho mayor proyección, porque somos en el caso quienes llevamos la representación a los poblados agrarios del tribunal cuando vamos a practicar una notificación o un emplazamiento. Entonces, en primer lugar, los actuarios y las actuarias, mis respetos, felicidades por quienes hemos pasado por esta etapa, y comentarles a ustedes que de verdad es una labor que para quienes ostentan a adquirir ese cargo, de mucha responsabilidad, pero sobre todo de mucha entrega y de mucha convicción, así como vocación de servicio. Que, bueno, el artículo 75, le reitero, habla al respecto de lo mismo. Se podrá también apoyar de peritos, y actualmente también les llaman peritas, ¿verdad?, en materias específicas, como lo señala el artículo 76-80 de este reglamento, y con ello establecer
las materias en las cuales existirán estos especialistas, estos diestros, ¿verdad? Ya sea en topografía, en datiloscopía, grafoscopía, etcétera. De una unidad jurídica es una unidad importante, no porque las demás no lo sean, pero fíjense ustedes que la unidad de asuntos jurídicos es importante que la tomemos con mayor rigurosidad. Para quienes sustentan a esta unidad, aquí hay que correr, porque aquí los plazos, aquí los términos nos vencen, aquí nos comen los tiempos, hay que generar informes justificados, informes previos, atender requerimientos, estar al pendiente de las citativas de justicia que lleguen, remitir el recurso de revisión, que es una facultad también que se establece para la Secretaría de Acuerdos, pero que últimamente se ha conferido a los jurídicos. En el caso de remitir oportunamente los recursos de revisión al Tribunal Superior, de remitir las demandas de amparo con la previa certificación, con el expediente original, con el aviso al Ministerio Público, que se acuerdan ustedes que así se estila y se estilaba, y remitir esos expedientes al colegiado a la mayor prontitud, para que puedan ser resueltos los juicios de amparo directos. En el caso de los indirectos, pues, ¿qué les digo? Corremos con los términos, y en todo caso es una responsabilidad de verdad demasiado grande, al igual que las demás áreas, no por decir que no lo sean las demás, pero la unidad jurídica sí es también un motor importante del tribunal que atiende estos medios de impugnación en contra de los actos que se realicen por la magistrada o el magistrado unitario en el ámbito de su actividad jurisdiccional. Al igual también, el tribunal unitario se conforma o se vale para su funcionamiento de una jefatura de unidad de registro, seguimiento y archivo, que también es de suma importancia porque justamente esta unidad, como su nombre lo dice, es la encargada de llevar un seguimiento y un orden de todo el universo de trabajo de los asuntos que se encuentren en trámite y de los que ya no están en trámite, también tener un pleno conocimiento de cuál es el estatus que lleva o que tiene cada uno de los asuntos agrarios que fueron radicados en el Tribunal Unitario. Es un área demasiado importante porque también tiene que ver con una relación colateral con los actuarios. Tiene que hacer los turnos correspondientes, tiene que checar, de acuerdo a estas funciones que establece el artículo 74 del reglamento interior, debe llevar un control de los asuntos que ingresan, debe hacer los turnos correspondientes a las áreas, debe de estar al pendiente de los libros de registro, del libro electrónico, de libro de gobierno, ¿sí? El libro de correspondencia, tenerlos en orden, estar vigentes esos libros, estar actualizados. Debe de corroborar que se pasen las promociones para acordar a la Secretaría de Acuerdos, buscar los expedientes, tener el archivo en orden, generar los informes correspondientes, realizar o llevar a cabo dentro de sus funciones también, si así lo establece o lo ordena el magistrado unitario o magistrada unitaria, las visitas, las actas de visita de inspección jurisdiccional, dentro de muchas otras funciones que sí les invito a conocer en este artículo 74. A su vez, como lo hemos puntualizado, de una unidad general administrativa que también estará ahí en el Tribunal Unitario, que se encarga de todas las cuestiones administrativas que tienen que ver, de acuerdo al artículo 73, perdón, del reglamento interior, con la cuestión del presupuesto que se le otorga a los tribunales unitarios y de cómo distribuir ese presupuesto, de cuáles son esos activos fijos y no fijos que puede utilizar, etc. Y por último, y no por menos importante, también del personal técnico y administrativo que sea necesario. Hablamos de nuestras compañeras y compañeros de estructura que generalmente llevamos, cuando hemos pasado por ahí, también una responsabilidad, si bien no igual a la de los titulares de área ni al magistrado por obviedad, pero sí llevamos siempre una carga de trabajo que siempre creo que es notoria. Y es notoria en el funcionamiento de los tribunales unitarios. Por consecuencia, el tribunal unitario también se compondrá
precisamente de este personal, es el personal de base. Bien, seguidamente continuaremos ahora con darles a conocer a ustedes cómo están estructurados actualmente los tribunales unitarios agrarios. Para lo cual, si me apoyan con la siguiente diapositiva y de conformidad a lo que actualmente se encuentra en la página oficial de los tribunales agrarios. Los tribunales unitarios agrarios actualmente se componen de 56 tribunales y 3 subsedes. Como podrán ustedes observar, que esto lo pueden ustedes identificar en la página oficial, estamos ya divididos en 56 distritos, ¿verdad? Dentro de los cuales existen subsedes. Y son 3 específicamente, que una es en Mérida, Yucatán, en Campeche, Campeche, y en Culiacán, Sinaloa. Esto es nuestro universo de trabajo. Estos son los órganos jurisdiccionales. Seguidamente, vamos a un tema ya para ir concluyendo de suma importancia, y aquí es a donde vamos a aterrizar la cuestión jurisdiccional de los tribunales unitarios agrarios, y que tiene que ver con la siguiente diapositiva, en la cual vamos a establecer que el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios señala, que ya lo comentamos anteriormente, pero lo vamos a aterrizar ya. Los tribunales unitarios agrarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Es decir, aquí ya nos está estableciendo cuál va a ser la jurisdicción, cómo se va a establecer o ejercer esa jurisdicción, esa facultad de decir el derecho. Y aquí ya nos señala la competencia jurisdiccional por territorio. Pero también aquí aplicaremos o aquí transversalizaremos aquella competencia que también hablamos al principio, que tenía que ver con la competencia jurisdiccional por materia, por grado, por cuantía y por territorio. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a establecer la competencia? Pues este artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que creo que la mayoría ya conocemos muy bien porque es con lo que trabajamos diario. En el caso de que conforme a este artículo se debe establecer, obviamente, la competencia, iniciaremos entonces comprendiendo que desde el inicio de la presentación de una demanda, cuando el tribunal unitario la recibe y corrobora que reúne los requisitos para poderlo admitir como tal y establecer o radicarla como con un número específico de juicio agrario, debe establecer el fundamento con base en este artículo dentro de sus fracciones para señalar a qué asunto nos vamos a referir con el juicio. El artículo 18 de la Ley Orgánica, como ustedes conocerán, y vamos a recordarlo, nos señala que el tribunal conocerá de diversas acciones. Dentro de estas, pues el conflicto por límites, la restitución de tierras agrarias, de controversias en materia agraria, de nulidades, de jurisdicción voluntaria, de juicios sucesorios en términos de fracción séptima, de reconocimiento del régimen comunal en este caso, y demás y dice la fracción 14, ¿verdad? Y de las demás que confiere la ley, ¿no? Este artículo específicamente es el que nos da la competencia para poder ejercer esa jurisdicción en los tribunales unitarios. Con este artículo igualmente se fija la litis, que como ustedes recordarán, ¿verdad? Es la materia de la contienda, es la materia de lo que se va a resolver como tal. Pasado de esto, comentarles a ustedes que sí los invitaría a que analizáramos y tuviéramos en completo conocimiento a qué se refiere cada una de estas fracciones del artículo 18 de la Ley Orgánica, porque precisamente es quien nos fija la competencia y con la que a veces tenemos problemas. En el caso me voy a referir como un aspecto práctico. Cuando admitimos una demanda, obviamente la Secretaría de Acuerdos, con la instrucción de la magistrada o el magistrado, y nos llega una demanda donde pueden estar demandando un mejor derecho a poseer,
y nosotros no percatamos de la lectura de la demanda, que es un núcleo de población, que es, por ejemplo, una comunidad que está demandando a una persona moral, la devolución y entrega, en principio señalan que demandan el mejor derecho a poseer, pero dentro de su escrito de demanda señalan que se trata de una persona ajena al núcleo agrario, que no tiene calidad agraria, que es una persona incluso moral, que no tiene autorización por la Asamblea y eso no lo hacen valer en sus hechos. Y por lo tanto piden que derivado de que sea procedente el mejor derecho a poseer, pues se les condena la devolución y entrega de esa superficie que además corresponde a sus tierras de uso común. Y en ese sentido, la Secretaría de Acuerdos, de no analizar en su integridad la demanda, ¿verdad? Admite la demanda conforme al artículo 18, fracción sexta de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y lo establece como un mejor derecho a poseer, como un conflicto por la posesión. Y posteriormente, derivado de la secuela procedimental, fija su litis, ¿verdad? En la fracción sexta de la Ley Orgánica, del artículo 18, perdón, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y resuelve, asumiendo su competencia en la sentencia, conforme a la fracción 2 del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que tiene que ver con una restitución. Y entonces, lo que analiza no son los elementos de la restitución conforme al artículo 49, sino que resuelve un mejor derecho a poseer. Cuando viene el medio de impugnación, cuando la comunidad a lo mejor que no le resultó favorable la sentencia, ¿verdad? O bien la contraparte, queda la duda, que es el problema que tenemos actualmente, y muy reiteradamente, si lo que debe tramitarse para los abogados litigantes es un recurso de revisión o bien el juicio de amparo directo. ¿Por qué razón? Porque ante la no adecuación de la competencia correcta conforme a este numeral, en la secuela procedimental, incluso en el dictado de la sentencia, cabe la duda o se deja en estado de incertidumbre qué fue lo que se resolvió. En este caso, acá se ha generado la circunstancia de que prefieren interponer los dos medios de impugnación, tanto el recurso de revisión como el juicio de amparo directo, ante esa incertidumbre que se deja en los tribunales unitarios. No es el caso, obviamente, de todos, pero sí son reiterados los asuntos en los cuales concomitante contamos con recursos de revisión y contamos con que existe la interposición de un juicio de amparo directo. Para lo cual, los tribunales colegiados nos han dicho, en este caso, que nosotros somos los competentes en el caso del recurso de revisión. ¿Saben por qué? Porque se da cuenta que debimos haber aplicado desde el unitario, desde un principio, la debida adecuación de esta competencia conforme al artículo 18 de la ley orgánica, y en su caso debimos haber requerido para que, de no estar claro, ¿verdad? Como lo señala la ley agraria, se les previniera a la comunidad para preguntar o que aclararan a qué se referían con el mejor derecho a poseer o si lo que reclamaban realmente era una restitución, que es evidente que para el órgano jurisdiccional, en la suplencia de los planteamientos, debió haberla ejercido, para que en este caso quedara más que claro que se trataba de una restitución y admitirla como restitución, o que se configuran los elementos para tal figura, valga la redundancia, y en el caso no dejar en este estado de incertidumbre y en el caso hasta de indefensión a la comunidad. ¿Qué ha generado esto? Que los órganos de impartición de justicia en materia de amparo nos han dicho, oye, pues tú, Tribunal Superior, eres el competente para resolver el concomitante recurso de revisión. Y por consecuencia yo atribuyo una causal de improcedencia y sobreseo, conforme a la ley de amparo, este juicio de amparo, esta demanda de amparo, porque existe la definitividad y porque además, de conformidad a lo que ellos están reclamando, la comunidad se advierte que se trata de una auténtica restitución, de la cual, conforme al artículo 198 de la ley agraria, tu Tribunal Superior eres competente.
Y entonces, cuando ya nos llega esa determinación, nosotros tenemos que asumir la competencia y entramos a otra circunstancia de definir, conforme si fue un mejor derecho a poseer realmente y no resolvió los elementos, conforme a los elementos de la restitución y conforme al artículo 49, ¿de qué manera puedo entrar al estudio de este recurso de revisión? Bueno, hay varias hipótesis. Una de ellas tiene que ver con la jurisprudencia, que además ya se ha creado aquí por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, y una de ellas tiene que ver que el recurso de revisión sea procedente ante esta disyuntiva para no dejar en estado de indefensión al núcleo. Con ello, la opción es de que ante la indebida fijación de la litis, se remita al Tribunal Unitario para que la fije adecuadamente conforme a una fracción, en este caso 2, del artículo 18 de la Ley Orgánica en correlación con el 198 de la Ley Agraria, y ante el establecimiento de una restitución se desahoguen pruebas. Conforme a ello, resuelva la contienda que sea de su competencia. O bien, en este caso, entrar al estudio y si consideramos, si se considera, ¿verdad?, que se cuenta con los elementos, si es innecesario el reenvío, porque nos llevaría a lo mismo, se asume jurisdicción conforme al artículo 200 de la Ley Agraria y se resuelve lo relativo a la restitución. Analizando el Tribunal Superior en el asumir jurisdicción, resolver. Fíjense, esto es importante, ahorita les voy a comentar rápidamente por qué. Resolver la contienda como si fuese el Tribunal Unitario. En este momento, en este aspecto que les acabo de comentar, es a donde nosotros vemos la inserción de la jurisdicción que le corresponde al Tribunal Unitario y que, conforme al artículo 200 de la Ley Agraria, el Tribunal Superior puede asumirla y asume esa jurisdicción y resuelve como si se tratase del unitario. Ahí es donde se da una configuración y a donde nosotros tenemos esa inserción de la función jurisdiccional que puede tener un unitario y que nosotros la podemos asumir aquí en el Tribunal Superior Agrario y de cualquier manera estar diciendo el derecho, como si se tratase de la primera instancia. Obviamente las sentencias son impugnables, ¿verdad? Pero este es un aspecto importante que quería comentarles porque es como si nos supliéramos a la autoridad de primera instancia en materia agraria. ¿Quién? La segunda instancia, porque la ley así le confiere esa potestad. ¿Sí? Bien, vámonos ahora, por último, para ir ya cerrando, vámonos ahora con otra atribución que se le confiere a los tribunales unitarios agrarios, que también tiene que ver con esa función jurisdiccional, que es el programa de justicia itinerante. ¿Sí? Es una atribución que además le otorga al Tribunal Superior y que autoriza a los tribunales unitarios, ¿sí?, regulado conforme a los artículos 81 y 82 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, y que es más del conocimiento de todas y todos ustedes, que ya estamos incursionando en los unitarios, y para quienes ostentan pertenecer a los mismos, comentarles que el programa de justicia itinerante que se autoriza por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, que ya vimos conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que es una de sus funciones administrativas del Tribunal Superior, ¿sí?, nos lleva a determinar que es una autorización que nos da para que se traslade prácticamente dicho el Tribunal Unitario Agrario a determinados poblados que por su lejanía es más difícil que los ejidatarios y ejidatarias lleguen al Tribunal Unitario. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos ante una materia eminentemente social, de justicia social, lo cual involucra la mayor protección para los que, reitero, no pueden ser comparados con los que económica y en otros aspectos están considerados como más, pues si bien no más poderosos, pero no tienen la misma posibilidad, porque recordemos que es uno de los grupos más vulnerables. Y a veces acarrea el hecho de estar tan distante de las sedes de los tribunales agrarios que tengan que trasladarse erogando a veces lo que no se tiene. Por consecuencia, uno del espíritu de esta figura, de este programa, es que el Tribunal Unitario Agrario, previa autorización del Pleno y previa solicitud que además realice de manera trimestral en esta presentación de programa de justicia itinerante las magistradas y los magistrados unitarios,
les autoriza el Pleno para que con un determinado presupuesto se puedan trasladar a esos lugares, que bien pueden ser establecidos en las casas ejidales, en alguna escuela, en algún espacio público, donde ahí se van a desahogar los juicios como si se tratase o como si se estuviera en el tribunal unitario y tendrán la misma validez. Siendo esto una de las maneras en las que el tribunal unitario, si bien deben dirimirse los asuntos en su sede, lo puede hacer excepcionalmente a través de este programa. Y con ello, dar certeza jurídica a las y los hombres y mujeres del campo. Con esto, prácticamente esta calendarización que se realiza, se habla de que se atiende a determinados asuntos que además actualmente se está generando con un programa de mujeres por acceso a la tierra, ¿sí? Que también va involucrado con la cuestión de igualdad de género y mediante los cuales se están dirimiendo asuntos a veces específicamente derivados de este programa que también se desarrollan en itinerancias específicamente para mujeres, lo cual no es discriminatorio ni es específico de los programas de justicia itinerante, sino que tiene un plus, tiene un extra con el cual actualmente se está trabajando y que se está dando esa certeza jurídica a las mujeres del campo. Con esto, abogadas y abogados, daríamos por terminada la temática de jurisdicción en materia agraria. Espero que haya quedado comprendido. Veo que ya hay algunas preguntas que han lanzado por ahí y bueno, pues pues vamos a ver cómo lo podemos resolver. Muchísimas gracias, maestro Carlos Alberto. No, gracias a ustedes.